si quieres saber más acerca de los mitos, verdades y sobre los beneficios que tiene la estimulación genital, quédate conmigo y vamos a ver el vídeo. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy voy a hablarte de la masturbación, mitos y verdades y sobre los beneficios que tiene para nuestra salud. Pues bien, vamos a hablar lo primero de los mitos que escuchamos acerca de la masturbación. Y este es el primero y uno de los más escuchados. Las mujeres no se masturban. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a nombrar bastante los mitos al principio y luego los vamos a desmitificar, ¿no? Vamos a ver si son verdad o no, o realmente es un mito. ¿Qué más? Si te masturbas, dejas de ser virgen, ¿no? Lo que tenemos entendido. Piensa en X, cuando me refiero a X me refiero, por ejemplo, piensa en Brad Pitt, y si piensa en Brad Pitt es porque lo desea. Bueno, pues vamos a ver qué es eso de el deseo y la fantasía, porque realmente pensar en otra persona no tiene por qué ser deseo, sino fantasía. Lo hablaremos después. En pareja, la masturbación solo es un preliminar. Masturbarse es de viciosos, viciosas. Los hombres lo hacen por necesidad y no puedes masturbarte si tienes pareja porque ya bien puede ser considerado una infidelidad, porque no te gusta tu pareja o porque se te quitan las ganas del sexo, ¿no? Bueno, tenemos muchos mitos acerca de qué es esto de la masturbación y acerca de cómo va a repercutir la masturbación en nuestra relación sexual en general. Así que vamos a aprender primero y vamos a hablar primero qué es la masturbación y luego vamos a ir desmitificando un poquito lo que hemos visto. Bueno, es el acto de tocar, acariciar, estimular cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Ya sea genitales o zonas erógenas, con la finalidad de obtener un placer sexual, ¿ok? ¿Qué es la masturbación además? La masturbación es una práctica sexual de autoplacer y de autoconocimiento. Y esto es lo más importante que quiero que te quedes en el vídeo de hoy. La masturbación sirve para conocernos y para darnos placer a nosotros mismos. Es súper importante que tengamos en cuenta que si nosotros mismos no nos conocemos y no sabemos qué nos gusta y qué nos da placer, es imposible que el resto de nuestros compañeros o compañeras sexuales sepan qué es lo que nos va a dar placer, ¿ok? Tenemos que conocernos primero nosotros mismos. Así que voy a hablarte de qué beneficios tiene para la salud la masturbación. Bueno, pues lo primero es que aumenta la dopamina. ¿Qué es eso de la dopamina? Pues bueno, la dopamina es una hormona que se va a encargar de bienestar. Todos sabemos esa sensación de bienestar, ¿no? Después del acto sexual, pues es gracias a la dopamina y la masturbación nos ayuda a generarla también. Las endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Otra hormona. Pues nos va a ayudar a disminuir el estrés. También súper importante, vivimos en un momento en el que estamos siempre estresados, corriendo de un lado para otro con el trabajo, así que ya sabemos que la masturbación, un momento placentero para nosotros y de autoconocimiento, además nos va a disminuir el estrés. Por otro lado, aunque pensemos, ¿no?, que el hecho de masturbarse nos va a quitar las ganas de tener sexo con nuestro compañero sexual, todo lo contrario, la masturbación aumenta la libido. ¿Qué más? Va a ayudar a mejorar el suelo pélvico. Punto 1, porque lo conocemos y nos ayuda al autoconocimiento. Y punto 2, como decíamos, al estimular también va a aumentar la irrigación, el trofismo y además si conseguimos el orgasmo, se van a producir cierta respuesta genital que va a ayudar a que el suelo pélvico se vuelva un poquito más fuerte, ¿vale? Esto lo veremos en otro vídeo que vamos a tener acerca de los beneficios del orgasmo en nuestro suelo pélvico, bueno, en general en nuestra salud. Voy a contarte también que otro beneficio que tiene la masturbación es la disminución del dolor. Como decíamos, está también muy relacionado con el orgasmo. El hecho de tener un orgasmo o simplemente de la masturbación, de estimular, de tocar, va a hacer que ciertas zonas, por ejemplo, también de dolor pélvico, se relajen y nos disminuya ese dolor, como decíamos, y además con la segregación hormonal que se produce, tanto de dopamina como de endorfinas, la sensación y la percepción del dolor va a ser más baja. Vamos a
por supuesto, aprender qué nos gusta, que es lo que decíamos que es lo más importante de la masturbación. Y además va a mejorar nuestra confianza en nosotros mismos. Y mejorar el flujo sanguíneo, por supuesto. Como decíamos, va a aumentar la troficidad, va a aumentar la circulación hacia nuestros genitales, así que el flujo sanguíneo se va a ver muchísimo más mejorado, sobre todo en la zona pélvica. Vamos a ver entonces esos mitos que hemos visto. Vamos a desmitificar. El primero de ellos, hemos dicho, las mujeres no se masturban. Bueno, pues aquí, mujeres que nos estéis viendo, creo que todas tenemos y sabemos la respuesta. Por supuesto que sí, por supuesto que la mujer se masturba y además es algo que deberíamos hacer con muchísima más, de una forma muchísimo más habitual, ya que, como decíamos, nos va a ayudar a conocernos. La mujer, el hecho de que sus genitales no estén expuestos ha generado que no nos conozcamos tanto, no nos miremos tanto y no tengamos tan asimilado quizá el hecho de pues, tocar nuestros genitales y de mirarlos, ¿no? Como a lo mejor puede ser en las personas con pene. Entonces es importante que la mujer se masturbe, se toque y disfrute con sus genitales y con su cuerpo. Más cositas. Si te masturbas, dejas de ser virgen. Lo primero que tenemos que cambiar es la palabra virgen, ¿no? Al final, cuando hablamos de la virginidad, nos referimos también al momento de nuestro primer acto sexual, que, por un lado, el primer acto sexual no tiene por qué estar relacionado con la masturbación o con el coito, sino simplemente un encuentro sexual de cualquier tipo. La sexualidad, como decíamos en el vídeo de fisiosexología, engloba muchísimas más cosas, así que no solamente, ya os decía, está relacionado con la masturbación y además hablamos de la virginidad como si en el momento en el que la perdemos dejáramos de ser puros, fuera un momento como oscuro, ¿no?, de nuestra sexualidad, así que es importante que dejamos de verlo así. Simplemente podemos hablar de si te masturbas, es como que ya has tenido tu primer acto sexual y nada que ver. Al final, el primer acto sexual normalmente lo compartes con tu compañero sexual y lo que pasa en ese acto sexual, ya sea masturbación, sexo oral o sea coito, todo engloba ese primer acto, ¿vale? No solamente es coito el que nos va a definir o no si somos o no vírgenes, ¿vale? Más cositas. Como decíamos, si piensa en Brad Pitt es porque lo desea. No, pues realmente la fantasía y el deseo son completamente diferentes. Cuando nosotros fantaseamos con algo, nos va a ayudar a que nuestra sexualidad sea un poquito más rica, ¿ok? Yo puedo fantasear, por ejemplo, con robar un banco y fantasear con robar un banco no significa que desee hacerlo ni que vaya a hacerlo. Entonces es importante que entendamos que en pareja, ¿vale?, o simplemente solos, fantasear no significa deseo. Por tanto, es óptimo que fantasees con cosas que realmente, aunque te preocupen, ¿no? A lo mejor puedes ver un vídeo o puedes fantasear con personas de tu mismo sexo o de sexo contrario cuando tu orientación sexual es otra. Y eso no significa, como decía, que sea un deseo, sino es una fantasía y es completamente lícita. Por otro lado, tenemos el mito de masturbarse es de viciosos. Evidentemente no, ya hemos dicho que masturbarse va a generar muchísimos beneficios para la salud y además es un acto de autoconocimiento y autoplacer, así que por supuesto no es de viciosos. Los hombres lo hacen por necesidad, los hombres lo hacen por viciosos. Tantos mitos que hay acerca de la masturbación en el hombre, que en cierto modo pues eso también ha hecho tener una visión y un hándicap acerca de cómo es la sexualidad masculina y nada más lejos de la realidad. Los hombres lo hacen por lo mismo que lo hacemos las mujeres, por conocernos y por darnos placer y absolutamente no tienen necesidad. Sí que es cierto que la masturbación en el hombre va a mejorar la calidad del esperma, porque el esperma cuando lleva muchos días puede disminuir la calidad, pero al margen de eso, al margen de la parte de fertilidad, el hombre y la mujer se masturban absolutamente por lo mismo. Y también, por supuesto, hablar de los dos últimos que hemos visto, que son más relacionados con la pareja. En pareja, la masturbación es solo un preliminar. Bueno,
Pues como decíamos, las relaciones sexuales no están solo relacionadas con el coito. En la relación sexual aparecen muchas más cosas y aparece la masturbación o puede aparecer el sexo oral o las caricias o los besos o un montón de cosas. Entonces no es solo un preliminar, los preliminares no existen, tenemos que intentar cambiar también esa forma en la que pensamos del sexo. La palabra preliminar como tal, no, si la entendemos como parte del sexo, entendemos que solamente es el inicio y que para terminar la relación sexual tiene que aparecer algo, ¿no? Y normalmente, ¿qué es ese algo? Pues el coito. Pues no, el coito no tiene por qué aparecer y ya, como os decía, la masturbación o el sexo oral o cualquier otra de las prácticas que hagamos no coitales no condicionan ser un preliminar y no condicionan la relación sexual como tal. Y por otro lado tenemos el no puedes masturbarte si tienes pareja. ¿Por qué? Pues se considera a veces como una infidelidad, se considera que si te masturbas es porque tu compañero sexual o tu compañero de vida o compañera no te gustan, o porque directamente si te masturbas luego no vas a querer tener sexo. Como hemos dicho, la masturbación va a aumentar y va a mejorar la libido, va a mejorar nuestro autoconocimiento y seguramente si lo hacemos además va a mejorar la relación en pareja. Porque que yo me dé placer no significa que no quiera el placer que mi pareja o mi compañero sexual puede aportarme. ¿Ok? Quiero que eso quede súper claro. Y por supuesto no tiene nada que ver con las infidelidades, ni por supuesto, como decíamos, con el tema de fantasear y desear. Así que espero haberte ayudado, espero haberte aclarado qué beneficios tiene la masturbación para nuestra salud, quitar esos mitos de nuestro día a día y sobre todo pues eso, haber arrojado un poquito de luz acerca de todo lo bueno que es masturbarse. Y si tienes cualquier duda, quiero que nos la dejes en comentarios por aquí abajo o si no, en redes sociales. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.